que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. De esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Él es mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Jesús, confiaré en ti. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos, que son nuestros fieles televidentes de la cadena de Clamor a la Medianoche a través del canal 54 de Liberty, a través de la cadena del Milagro por unored.com y todos ustedes en sus hogares, gracias. Estamos ya entrados en el mes de marzo. Ya estamos en los primeros meses del año. La batalla mundial por los preparativos de la venida de Cristo ya se están dando. Hemos visto todo lo que ha pasado en las últimas semanas, cómo Dios ha manifestado sobre el Mediano Oriente, los movimientos, cómo dentro de Irán, una vez Dios empezó a liberar este pueblo, miles y miles de creyentes. No tengo las afirmaciones aquí, pero le tengo que decir que le agradezco a Dios lo que está haciendo. Y esto nosotros iniciamos ya, Kimi Rasky y yo, el camino hacia el Gran Clamor 53, en medio de este movimiento profético, de estos cumplimientos, lo que está pasando en el Mediano Oriente, lo que Dios está haciendo dentro de Irán, miles de personas convirtiéndose, lo que está haciendo en Israel, lo que está haciendo en el mundo entero, a pesar de que hay una batalla espiritual gigantesca y que hay una persecución, porque el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Pero este mes, o estos primeros meses del año han sido fuertes, difíciles, pero estamos viendo la gloria de Dios. Y no hay sitio
que vayamos, que la gente no nos expresa el agradecimiento de que estamos llegando a ellos con el mensaje de renovación, con el mensaje de la senda antigua, con el mensaje del Espíritu Santo. Y todos los sitios que estamos yendo, recientemente estuvimos en Lajas y fuimos en esos campos, en el valle, también por Guánica, todo eso, pero especialmente en Lajas fue donde yo comencé el ministerio. Y el equipo de mi hija, junto con todo el equipo de Clamor, allí hicieron una actividad, hermanos, que queremos agradecerle a todo el pastorado, al hermano Benji, al hermano Cuchi, la pastora que nos dio su casita y nos preparó un asopado, y todos los pastores pentecostales, evangélicos, todos los que bajaron, gente que yo abracé, de todos esos ministros, de todas esas iglesias, sus casas, y recordaban todo lo que yo había experimentado en mi vida, en mi juventud, y me miraban y me abrazaban. Y hermano, el éxito de esa actividad me ha dado fuerzas para entender que el pueblo de Dios todavía está en marcha. Y este es el lema: dile a mi pueblo que marche. Esta es la última batalla, hermano. Esto que está pasando en el mundo, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y Abraham, mirad que nadie os engañe, porque habrán muchos que vendrán en mi nombre diciendo soy el Cristo. Habrá pestilencia, habrá hambre y terremotos. Oh, y me recuerdo el testimonio del pastor Benji, que es coordinador del área. Él contó cuando vino el terremoto que sacudió aquella área de Yauco y de Lajas y de Guánica, especialmente en esa área donde está su iglesia. Y nos agradeció. Mi hija fue la primera que llegó con ayuda. Y luego del testimonio de cuando Dios me envió, y yo no voy a entrar en detalles, pero él explicó con ese agradecimiento lo que el Ministerio de Clamor le llegó una ayuda, porque Benji se había metido a ayudar a todo el mundo y se había quedado prácticamente su casa inundada de materiales y cosas para ayudar, pero se le vino toda la economía al piso. Y después que Dios inspiró a mi hija que fuera, Dios me habló a mí y tomé la decisión de llevarle. ¿Cuánto? No voy a decir. Todo lo que Dios me dijo que está aquí lleva sobre ese hombre. Si fue mucho, poco, yo no voy a decir la cantidad. O sea, que ese hombre me hizo llorar a mí, Benji, me hiciste llorar porque él me dice, usted llegó aquí y enseñó, mire, esto es lo que nos queda. Pero todo este fondo de clamor para que usted y su familia sobrevivan y restablezcan las bases de su lucha. Ustedes han dado su vida por el pueblo. Y así pastores y pastoras y jóvenes y ancianos abrazándonos, y quiero darle las gracias al pueblo de Laja, al ministerio de Laja. Hay esperanza, hermano. Clamor, si esto sigue, este camino, si este tránsito, este camino de clamor sigue en todos los sitios que vamos a estar, yo presiento que el clamor que empezó hace 53 años, la gloria de Dios, la gloria postera va a ser mayor que la gloria pasada. Es decir, que la gloria postera será más grande que la gloria pasada, la manifestación de Dios. Y gracias al hermano José Clemente, que yo de noche, pues, es difícil guiar para tan lejos. José Clemente me acompañó, guió su carro, me llevó, me trajo a casa. Mi hija y su esposo y el equipo se trasladaron todos a Laja. Oren mucho por mi hija, por el equipo que ella tiene, que se ha unido a Clamor, y por toda la gente de Clamor, como José, que tiene sus luchas, igual que todos los que estamos aquí tenemos luchas. Quiero darle las gracias a todo el pueblo de Laja, el Valle de Laja, la gente de Guánica, la gente del pueblo de mi bisabuela, de Yauco, la gente del pueblo de mi abuela, del café allá de Yauco, y gracias a todos ustedes que se han mantenido orando y clamando a Dios para que toda actividad que demos, Dios provea, Dios nos fortalezca, Dios nos bendiga. Solo esperamos y confiamos en Dios. Empezamos sin nada y Dios lo ha provisto todo. En esta hora, ore a Dios para que esta gira que ha comenzado a través de Puerto Rico, Dios se engrandezca, se hayan siguiendo habiendo sanidades, liberación, pero sobre todo que se levante el pueblo a entender que la oración eficaz del justo puede mucho, a entender que esto no es el personalismo, no es lo ficticio, lo artificial.
lo emocional, no, que necesitamos ver la gloria de Dios. Y por encima de sanarse del cuerpo y por encima de todo lo que Dios puede hacer, lo primero que tenemos que sanar es nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, nuestra relación con Dios. Así que, mi hermano, camino a clamor. Gracias por todo su apoyo. También les quiero dar las gracias a todos los que están asistiendo todos los miércoles a las 6:30 de la noche hasta las 7:30, 7:15, a lo que Dios nos mandó, que ya está al punto dentro de poco. Cumplimos, ¿saben? Mayo del año pasado, Dios nos envió a mi hija y a mí a dar una transmisión de Facebook todos los miércoles a las 6:30 desde el Capitolio, hermano, y eso ha ido creciendo. El impacto fuera de Puerto Rico, el impacto en Puerto Rico, y ahora con todo este lío de los terráneos y toda esta basura, el pueblo está despertándose, que estamos en la batalla final. Y si un miércoles usted no tiene para dónde ir y siente, pues a las 6, eso, nosotros estamos ya ahí a las 6:15, 6:30 comenzamos la transmisión y adoramos y oramos por Puerto Rico. Y la presencia de este grupo que ha ido creciendo, hermano, y de los que nos siguen a través de Facebook, hermano, ha sido tremendo. Mire cómo Dios ha comenzado a bendecir el Capitolio, como ya Dios está sacando las huestes malignas, la gente que estaba allí, hasta una persona que estaba infiltrada ahí representando a Sodoma y Gomorra, y que lo tienen hasta preso ya por lo que se alega que hizo contra un niño de 7 años, hermano, y estaba refugiado allí. Dios ha comenzado a limpiar la casa. La casa también quiere decir que Dios va a viajar por las iglesias, los altares, los hogares. Dios tiene que hacer algo porque estamos viviendo el tiempo del fin. Este es el comienzo, el principio de dolores, pero es el principio de la gloria, de la batalla grande. Lo que hemos vivido en este mes, con lo que Dios ha hecho en Mediano Oriente, con lo que Dios ha hecho con Venezuela, lo que Dios ha hecho con Irán, con aquellos países, en aquellos lugares. Bueno, yo tengo un video ahí, miles de iraníes adorando y cantando al Señor, miles, porque lo que el pueblo no entiende, y ojalá que en este mes lo hayan comprendido, que Irán no es un país islámico. Irán era el país persa de los reyes de Río, Ciro, Artajerjes, Asuero, todos estos que apoyaron a Israel, que fueron bendecidos, llamados hasta Ciro fue llamado siervo, mi ungido, porque fue Ciro el que liberó a Israel. Escúchelo bien claro, fue Ciro el que Dios usó para liberar a Israel del yugo babilónico. Y ahí Dios se manifestó y vino el juicio sobre Belsasar. Y luego el rey que se convirtió, después que pasó 7 años humillado en el Valle de Shinar, desnudo y pelú y con las uñas largas, comiendo hierba. Pues, ¿a cuánta gente tendrá Dios que en este tiempo llevarlos a comer hierba para que reconozcan que Dios es, que nosotros no somos nada sin Dios? Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Cantantes, predicadores, ministros, apóstoles, que se han olvidado de que sin Dios no somos nada. Somos nada sin Dios. Él es el que hace, Él es el que nos levanta, Él es el que nos guarda, Él es el que nos redime. Se le dio el humo a la cabeza. Se le fue a los ayatolas esto, pidiéndole muerte para Israel y muerte para nuestra nación de América. Todo esto. Y lo que hemos visto que ha ocurrido durante estas últimas semanas, no lo tengo que repetir tanto. La palabra de Dios se cumple. Y esa nación persa, y yo tengo ahí un video, que si tuviera tiempo se lo enseñaba, en medio de todo lo que ha pasado, y Dios bendiga, y oremos por la vida del presidente Trump, Dios me ha mostrado que pida la oración, porque este ayatollah que murió, luego llega uno nuevo, y el nuevo hace un escrito, una maldición, una orden que maten y asesinen a Trump. Y yo vengo hace meses diciéndole al pueblo que oren, porque hay elementos que quieren callar la voz de ese hombre, que quieren destruirlo, que quieren matarlo. Y Dios le ha llamado a Ciro, le dijo mi siervo, mi ungido.
Y Dios dice que, como dice el rey Nabucodonosor, cuando viene en conciencia y se da cuenta de todo lo que se le fue, porque se le fue el humo a la cabeza, dice, esta es la gran Babilonia que había hecho. Eso le pasa también a un montón de gente. Dice, este es el gran templo, este es el gran ministerio, esta es la gran multitud, todo eso está bien. Pero lo que está mal es hacernos creer que nosotros hemos hecho nada, hermano, nada. Dios es el que sin Dios, sin Cristo, nada podemos hacer. Y eso se le pasó a Nabucodonosor, se le fue a la cabeza. Y Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho. Y ahí, ¡páquete! Le cayó encima la locura. Y entonces pasó 7 años, pelú, barbú, con las uñas largas, comiendo pasto como los animales. Y a los 7 años Dios vino, ¡guau! Le quitó la venda de los ojos. Le restauró su dignidad, le restauró su reino, le restauró todo y dice, ahora reconozco y sé que hay un Dios que quita y reyes y pone reyes. El Dios de Israel es el verdadero Dios. Y cuando su hijo, Belsasar, toma el poder y ¿cómo se dice? Profana los vasos sagrados del templo, emborrachándose con vino. ¿Sí? Y todavía, entonces en el día de hoy hay predicadores por ahí que están promoviendo esa blasfemia. Y ese rey, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y usted lo lee en el libro de Daniel, dice que sacó los vasos que había traído Nabucodonosor del templo de Jerusalén y lo dice claramente, empezaron a beber vino fermentado. El jugo de uva, eso no es nada. Pero el vino es el jugo de la uva fermentado. Eso es licor, abominación a Dios. Y cuando Dios, y hoy tenemos predicadores y predicadoras enseñando, blasfemando, promoviendo en unos países latinoamericanos que están llenos de alcoholismo, promoviendo el libertinaje, hermano. La ira de Dios cae y le cayó encima a Belsasar, porque cuando cogió esos vasos sagrados y los llenó, si los hubiera llenado de jugo de uva, y se hubiera arrepentido y hubiera confesado sus pecados, no. Él lo hizo claramente, mi hermano, en una forma. Y eso yo puedo leerlo porque te puedo decirlo de mi mente, ¿te entiendes? Pero lo que le quiero decir bien claro es, hermano, que no hay nada oculto, que no salga, que Dios no se muestre. Y dice en el libro de Daniel, escuche esto, yo lo he repetido tantas veces por aquí, pero tengo que decirlo, y esto está en el libro de Daniel, esto que está viendo, es muy bueno resaltarse, porque todo lo que ha estado pasando con la caída de los ayatolas, los ensobercidos que se creen mayor que Dios, que se jactaban todo el tiempo, muerte a Israel, muerte a América, y oprimían a su pueblo, un pueblo persa que Dios lo levantó en su tiempo, y en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Jeremías, Abashai, en el tiempo de Daniel, en el tiempo claro, mi hermano, donde Dios entonces se manifestó grandemente cuando fue liberado el pueblo de Israel de Babilonia, y luego el Ciro vía Esdras a levantar el culto en Jerusalén, y lo equipa y lo protege y le da protección y le da recursos. Y luego llega Nehemías, el copero de Artajerjes, otro rey persa. Y cuando le ve, bueno, yo esto lo puedo leer, pero le quiero leer primero esto. Lo manda a edificar los muros. Ese pueblo tiene bendición de Dios. Y ver el video que tengo ahí, hermano, miles de jóvenes y mujeres y hombres adorando y cantándole al Dios de lo alto. Se acabó la poca vergüenza en la tierra. Dios va a comenzar a barrer la escoria, los blasfemos, y va a empezar a traer juicio para que sepan que esto no es un relajo. Gente que han pervertido los altares, gente que han corrompido el mensaje, lo han adulterado. Han convertido todo esto en un montón de busconerías y de cuestión. Hasta quieren repasar al Espíritu Santo con la inteligencia artificial, hermano. Y apoyando todas las tinieblas, hermano. Oh, gloria a Dios. Pero mire lo que dice aquí, mi hermano. Óyeme bien claro. Vamos a leer del capítulo 4 del profeta Daniel.
verso 28 en adelante. Capítulo 4, verso 28 en adelante del libro del profeta Daniel. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿De qué está hablando? De lo que le vino encima. Porque Dios es un Dios que es el juez de toda la tierra. Y dice, verso 29 en adelante, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Escuche bien la gloria humana, para gloria de mi majestad. La gloria siempre pertenece solamente a Dios. Cuando los cantantes, cuando los ministros, los apóstoles, los evangelistas, cuando la gente se llena de soberbia, de grandeza y pierden la visión y se convierten hasta mercaderes como los que estaban, que Cristo los sacó con el látigo del templo, que estaban usureros vendiendo la usurería, vendiendo prestado y cogiendo de una cosa diabólica, mi hermano. Y Dios vino, Jesús airó el comercialismo. A mí me da temor, hermano, que la única forma que algunos piensan que pueden ministrar es buscar miles y miles de dólares y convertirlo en un negocio, el cántico cristiano, el mensaje que hay que pagar para oír a un predicador. Una cosa es que usted ofrende, una cosa es que usted dé una ayuda, pero cuando se convierte esto en una mercadería, ¿no? Jesús entró al templo y barrió los mercaderes. Hermano, cuando todo es una ilusión, cuando todo es un extremismo, donde se mueve todo lo ficticio y la unción se echa a un lado con todas las maravillas de la tecnología. Y cuando algunos predicadores no pueden ir a una iglesia, no pueden dar una actividad en un barrio, en una plaza, y hay que rendirle cultos. Hermano, yo comencé en ese viaje que di ahora. Bendiga a Dios al pueblo de Laja, al pueblo de Yauco, al pueblo de Guánica, a los pastores de la montaña, que si Puerto Rico está en pie es porque cuando Clamor empezó, la gente bajaba de el área metropolitana. Por eso Dios me habló aquella noche de noviembre, después que se cumplió la profecía de la destrucción de Mameyes, que estableció Clamor en Ponce, en la mayor cartera. En la Iglesia de Dios Pentecostal y en la Iglesia de Dios Mission Board establecimos un punto de ayuda al pastorado, a la iglesia, al pueblo, y mis hijas, mi familia y yo nos metimos dentro de Mameyes. Fuimos por todos esos pueblos y la noche que yo regresaba con el piloto Rubén, yo no sé, era un piloto de la policía, yo no sé si estaba vivo o no, regresaba yo de ese operativo. Hermano, de momento, eran las 12 de la medianoche, habíamos pasado por encima de Bayamón. Si mal no recuerdo, Guía acababa en el Lubriel de terminar una campaña. Yo lo vi de allá de 1000 pies de altura. Y cuando llegamos a San Juan, a 1000 pies de altura, de momento yo miro por la ventana. Yo iba al frente con el piloto y miro por la ventana y veo que es de día. Pero entonces veo que empieza la tierra a temblar como un borracho. Y veo que empieza a temblar todo. Y de momento yo veo edificios que se caen, otros que no, casas que se caen, otras que no. Y entonces el Señor me habla y yo le digo, Señor, ¿por qué esto? Por la apatía de mi pueblo. Porque la apatía más grande está aquí en el área metropolitana. Aquí en el área metropolitana es donde hay que prender el fuego para que se caigan las escamas que han cegado al pueblo, que se caiga la soberbia, la ayuda, la orgullo, la arrogancia, se caiga toda esa soberbia, esa competencia, esa maldad que se han olvidado. Esto no es una competencia de quién tiene el templo más grande o de quién esto, quién reúne más gente, no. Mire, si yo me recuerdo cuando Dios me dijo a mí, y yo me recuerdo después de mí, no voy a perder el contacto de lo que estoy hablando, pero me recuerdo después que en el 1998 yo tuve el derrame cerebral en Colombia, después de haber hablado más de 80,000 personas y a todo el país, y la FARC trató de secuestrarme, el ejército lo impidió, y el domingo yo fui a predicar a una iglesia de un amigo, Enrique Gómez. A los 20 minutos un ataque terrorista al oleoducto y toda la ciudad de Bogotá envuelta en llamas y en tiroteos y cosas, y a los 20 minutos una lluvia de piedras sobre que la gente pensaba que era una bomba que había caído en el templo. Entonces
Ahí yo caigo con un derrame aquí. 2 me dieron. Finalmente me llevan en hombros botando sangre por la boca hacia el hospital. Y mientras voy saliendo, cuando llego al hospital, ahí estaba lleno de gente moribunda, camillas, de gente herida. Y yo estoy me meten unas mangueras por aquí para sacar la sangre. Y yo llorando en esa cama, después de toda la victoria que había habido. Y me recuerdo un soberbio, un apóstol de una doctrina falsa, creo que era de los G12, cuando Dios me usó y le di la revelación del baño de sangre que había por Colombia, se burló. Y cuando me metieron al hospital, porque el tipo se le había metido que si tú estás con Dios, tú no te enfermas, que si tú estás con Dios, a ti no te pasa nada, ¿no? Pues léase la Biblia de todos los mártires que han habido, de todo cómo murieron los apóstoles, cómo fue perseguida y cómo es perseguida la iglesia. Quizás nos hace falta un pellizquito que nos den para que despierte el pueblo, que esto costó sangre. Esto no es cuestión de despliegues ni de gloria humana. Bueno, y yo llorando, rodeado de todas esas camillas. Me habían dicho que el coraje era que Enrique pues tiene su forma de predicar y es un hombre que no necesita nada, es un empresario. Y algunos se molestaron porque era mi amigo y yo fui a predicarle. Hermano, y déjeme decirle que al rato llegó la esposa de él, yo tenía frío y me arropé con una colcha que Isaac yo no sé lo que hizo con ella. Y luego al rato llega Enrique con una ambulancia privada. Y en medio de todo eso yo estoy viendo la muerte frente a mí. Yo me recuerdo que le dije, Dios mío, ¿será posible? Yo le estoy hablando a ustedes de mi corazón porque sé que algunos de ustedes están pasando momentos difíciles, necesitan palabras que les sacudan, que bienaventurados somos los que padecemos persecución por causa de nuestro Cristo. Y que en el mundo tenemos aflicción, mas confiemos que vamos a vencer. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El diablo es un padre de mentira. Y Dios es el que es grande. Y yo me recuerdo de eso, que le pido a Dios, ¿será posible que voy a morir aquí sin despedirme de mis hijas? Entonces me recuerdo que Dios me dijo, no, todavía tu misión no ha terminado. Ni has preparado tu sucesor, la sucesora, la persona que va a ocupar tu lugar. Hermano, yo sé que ya mi tiempo está llegando, pero será cuando Dios le dé la gana. Y ya estamos preparando todo. Entonces me sacan de allí en una ambulancia y me llevan a la clínica Palmera, la clínica de los ricos, la clínica de los católicos y de los millonarios. Y me pasan por medio de todo el mundo y me llevan a un cuarto en una camilla. Me ponen allí el pastor Enrique Gómez. Le agradezco tanto lo que hizo por mí. Buscó el cardiólogo más importante de Bogotá para que me atendiera. Y en aquel cuarto, hermano, me dijo el diablo a través de algunas reacciones que yo no caminaría más nunca. Me recuerdo que el líder del G12 en aquel momento, que estaba molesto por la palabra profética que Dios me había dado sobre Bogotá, de que venía un momento que la sangre iba a correr. Y ellos están creyendo un falso evangelio. El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. En el mundo tenéis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Comienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Entonces yo me recuerdo claramente que me ponen ahí 8 días. Hermano, la cabeza me daba vuelta. Y entonces me manda a llamar. Tenían una emisora estos ridículos fanáticos. Y me llaman, ¿sabe para qué? Porque sabían que yo estaba gagueando. Yo estaba prácticamente paralizado. No podía casi hablar. Y cuando cojo el teléfono, el Espíritu Santo me dice, no le atiendas, porque ¿sabe lo que querían? Grabarme, como si yo estuviera loco, como si yo estuviera, para decirle al pueblo, mire, este es un falso profeta. Y un americano vino y le predicó en su iglesia y le dijo que se cuidara, que lo iban a matar, lo bajó del púlpito este señor, que no vale la pena, yo no sé si está vivo o está muerto. Entonces lo bajó del púlpito, lo humilló a ese predicador, porque le dijo, cuídate que van a intentar contra ti.
Y a los pocos días vino alguien y le disparó 4 tiros. Hermano, no se murió. Pero entonces estaban llenos de soberbia. Es decir, de las iglesias que tenían miles y que las catedrales que tienen miles y miles y que tienen millones y que todo esto materialismo, toda esta basura teológica. Entonces me bajan estoy recordando esto, no sé, algo está haciendo Dios en este programa. Camino a Clamores que vamos para el 7 de septiembre a las 10 de la mañana. Pero en el camino vamos a visitar muchos pueblos, mi hija y yo, y el equipo de Clamor, y tú vas a estar allí con nosotros. Y Dios bendiga esta cadena del milagro, que fue un legado que dejó Gigi. Y que todo lo que Dios está haciendo, no hay nadie que lo detenga. Pero déjame decirle, en ese momento, mi hermano, todo eso que pasó, me bajan en una camilla para llevarme a hacerme unos exámenes. Y de momento, allá adentro está entrando ese ministro. Yo voy a decir su nombre, no vale la pena. Y él venía a verme. Cuando me vio que me pasaron como a dos pasillos de él en la camilla, él no quería, se escondió, no quería que le sacaran una foto al lado de un hombre de Dios en una camilla que había estado botando sangre, que estaba paralizado. Y salió corriendo del edificio del hospital. ¿No sabe lo que Dios hizo, hermano? El hospital se llenaba de creyentes orando. Las cosas que pasaron durante esos días, 8 días en el hospital, fueron tremendas. En una noche, al amanecer, el frente de mi cuarto estaba el ministro de Justicia de la República de Colombia. Y yo recuerdo que él le preguntó, creo que fue a Enrique, le preguntó quién es ese hombre que está en ese cuarto privado. Que durante el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hay 4 guardaespaldas armados porque dicen que lo van a matar aquí. Ha habido intentos para matarlo aquí en el hospital. Yo no sabía nada. Pero eso no es lo que lo entregó a este hombre, lo intrigó. Dice, pues esa gente viene al amanecer, 4 de ellos, 2 a cada lado, y se paran ahí a proteger la entrada de ese cuarto. Yo no sabía. Y luego, pero lo grande que me conmueve es preguntar quién es, un mafioso, un millonario, un político, ¿quién es ese hombre? Y Enrique, según me dice, le dijo, ese es un hombre de Dios. Y el ministro de Justicia, en aquel entonces, yo no sé ni su nombre, de Colombia, le dice, pero lo grande es que a la medianoche no hay nadie. Dejan ese hombre solo ahí. Pues me pusieron una enfermera a vigilarme y yo roncaba tanto que yo la boté. Le dije, llévensela, por favor, me quedo solo. Y dije, lo grande es que después que a las 6 de la tarde se queda solo, ya a la medianoche aparecen 2 tipos altos, vestidos de ropas blancas, con unas armas especiales, con una sonrisa, uno a cada lado de la puerta y no se mueven toda la noche. Y cuando va a amanecer desaparecen. Yo quiero saber quién es ese hombre. Ese hombre es quien sirve a Cristo. Y cuando servimos a Cristo, Cristo nos protege, Cristo nos bendice, Cristo nos levanta. Aunque pequemos, si nos arrepentimos, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo, y nos limpia y nos levanta. Porque antes de la caída viene la grandeza de espíritu, la soberbia. Eso conmovió a ese hombre. Hermano, me dijeron que nunca iba a caminar. Y de ese momento me recuerdo gente que llegó a verme, el que hoy es mi yerno. Llegó Juan Sebastián, coordinador, representante nuestro en todo Venezuela. La campaña que se iba a dar, que me esperaba en Venezuela, no. Yo le dije, no, yo no voy a poder llegar, pero en ese momento Kimi estaba recién casada y estaba comenzando. Y le dije, yo no tolero que más nadie, estás hablándote de 1998, el mes de octubre y noviembre. En octubre, dije, mi hija fue a predicar esa campaña. Y un día la voy a traer aquí para que recuerde eso. Pero yo no pude. Entonces, me recuerdo a Juan Sebastián, me recuerdo todo eso. Y entonces me recuerdo que le digo al médico, al famoso cardiólogo, me dicen que no voy a poder caminar más. Y ese hombre católico, que no conoce nada de esto, sino ciencia, dice, usted tiene un Dios grande. Usted va a volver a caminar. Y a ti te digo,
Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que bendice, el que prospera, el que levanta al caído. Y quizás muchos no querían a Enrique porque le decían que era un loco, pero ese loco me cuidó. Ese loco pagó miles de dólares en ese hospital, pagó mi hotel, pagó todo y me dio hasta una ofrenda cuando salí. Y al ayudante que estaba conmigo se le dio una ofrenda también, que ya se murió y se fue con el Señor. Hermano, yo viví todo eso. Y a los 8 días me montaron en una silla de ruedas, me llevaron al Dorado, al aeropuerto de Bogotá, me montaron en un avión de Avianca y cuando aterrizo en Puerto Rico pasé por la aduana, migración en una silla de ruedas y al frente estaba una ambulancia que había enviado mi alcalde, Ramón Luis Rivera. Estaba él, había enviado para recibirme allí y estaba también el doctor Rodríguez, un hombre que ha estado cerca de este ministerio toda la vida. Su esposa fue tremenda con mi hija, cuando una de mis hijas pasó una enfermedad, pero una cosa tremenda. Y estaba el doctor Rodríguez y 2 amigos míos de Israel, Josie y Jorge. Unos guías turísticos, pero que han respetado este ministerio. Estaban allí esperándome. Me montaron en esa ambulancia que envió Ramón Luis. Llegaron a mi casa. Y Dios, yo dije, voy a caminar. Las pruebas que me vinieron, las luchas, eso no importa. Decidí apartarme solo y empezar a agarrarme de las paredes y caminar, agarrado de las paredes. Me encerré en un apartamento, se llaman el Racket Club, por ahí en Isla Verde, piso 11. Y por radio, por teléfono hablaba, desde las 5 de la mañana hablando, transmitiendo la cadena al mediodía. Y me recuerdo en medio de toda esa lucha, que en esa soledad el diablo decía, tú no tienes esperanza. Párate en el balcón y tírate de cabeza por ahí, porque ya para ti todo está terminado. Yo me recuerdo que yo me arrastraba agarrando de las paredes y me paraba en el balcón y decía, diablo, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Yo vivo porque Cristo vive en mí. Alabaza, Sayama. Y todavía Dios no me ha abandonado. Y aquí estoy todavía porque lo que de Dios permanece. Y a pesar de mis imperfecciones, mis fallas y todo, me he aprendido que cuando me humillo delante de Dios, reconozco, Señor, ten misericordia. Y me pasó algo. Yo siento esto, yo digo lo que hay que decir, hermano. Al año, ya viene el año 2001, llego a Colombia, a Venezuela que diga. Estoy en Maracay, 500 pastores me recibieron, la alcaldesa y todo. Y luego me voy a mi apartamento en el hotel. Francisco Nieto, mi coordinador, me está acompañando. Esta noche vamos para el estadio de Maracay. Hermano, y yo llegué al cuarto y dije, Dios mío, tenía que tomar varios medicamentos que aún todavía los estoy tomando. Sus nombres no los tengo aquí. 2 medicamentos. Uno era para mantener la sangre, que no se hicieran coágulos, y otra para el corazón. Y después le busco esas 2 píldoras. Y me costaba, yo no tenía plan médico, me costaba un montón de dinero. Y entonces yo empiezo a quejarme como Saulo de Tarso, que le digo, Señor, tengo un aguijón que me atormenta de día y de noche. Entonces yo le digo, Señor, ¿cómo es posible que he visto niños resucitar, que he visto demonios salir por miles, que he visto enfermos sanarse, que he visto la gloria tuya? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo de píldoras? ¿Por qué yo tengo que estar tomando todas estas píldoras? He empezado a caminar. El Señor me dice, ¿sabe para qué? Como le dije a Pablo, para que la gloria de las cosas que has visto, que subiste al tercer cielo, que no se te olvide que tú, Pablo, no te hagas, se te vaya el humo a la cabeza. Y a ti te digo, Rasky, mi hijo, mi siervo, en tu imperfección, en tu debilidad, he estado contigo y estaré contigo mientras me honres, porque escucha, mi siervo, tú no eres el que sana, tú no eres el que echa fuera demonios, tú no eres el que reúne las multitudes, tú no eres el que hace
resucita muertos, soy yo que te uso. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que se le olvida que el templo que hiciste porque Dios te ayudó, el ministerio que tienes porque Dios te lo dio, los milagros, las multitudes. Uno no hace nada, uno se convierte en un vaso de Dios, en un canal de Dios, y Dios es el que hace y deshace. Dios es el que levanta, Dios es el que hace el camino para que caminamos. Y me dijo, para que nunca te olvides. Y me olvido el nombre de esa medicina, la uso todos los días. Para que nunca te olvides que el que ha hecho todo en ti soy yo. Para que no te glorifiques en lo que no es tuyo. Por eso yo digo, el que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. En el próximo programa le voy a dar el nombre de las medicinas, pero esa noche fui a predicar. Y una mujer que hacía 11 años estaba ya en lo último del estadio de Maracay, Venezuela, y esa mujer en 11 años no había caminado. Estaba visitando la campaña el señor Márquez, era un comunista que estaba a cargo en el gobierno entonces, estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Culto, supervisaba las religiones y todas esas cosas. Y entonces, cuando se va a montar en su carro, oye un revolú allá en las gradas, bien en el outfield, allá lejos, que una mujer que de 11 años atrás no caminaba, soltó la silla de ruedas y salió corriendo, y todo el estadio lleno de miles empezó a gritar. Y ese ateo comunista dijo, yo nunca en mi vida he visto esto. Para que te recuerdes, para que te recuerdes que yo soy quien hago las cosas. Soy yo quien levanto, soy yo quien proveo. Y cuando me ha pasado eso, hermano, después esa mujer testificó en el show de don Francisco. Don Francisco trajo gente de todas clases de milagros. Y la última fue esa mujer. Yo estaba en el estadio de Maracay cuando Jorge Rasky levantó las manos al cielo y Dios me levantó de la silla de ruedas que hacía 11 años era esclavo de la misma. Los milagros los hace Dios. Y note bien claro esto que estoy leyendo aquí, porque yo creo que me dirijo por lo que Dios me pone en mi corazón. Le tocó 12 meses, paseándose en el palacio a los 12 meses, en el Palacio Real de Babilonia, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real en la fuerza? Capítulo 4, verso 30. Fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, verso 32, 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ojalá que el ayatola ese que murió, que debe estar junto al otro ayatola y a todos estos abusadores que se trepan en los gobiernos y abusan de los pueblos, allá en las pailas del infierno donde esté, ojalá que tenga memoria y se recuerda que Dios es el que quita y pone reyes. Ayatolas que han matado del pueblo persa miles y miles y miles, que han amenazado con que muerte a Israel y muerte a América. No, el diablo te va a llevar si te pones contra Dios, y tu soberbia te llevará a los pastos. Y este hombre, Dios lo llevó a comer pasto. Y bien claro dice que aún estando la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, y así te dice Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Verso 32 ahora. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hermano, temprano en mi camino yo aprendí que yo no soy nadie sin Dios, que el que hace y deshace es Dios en uno. Y mientras uno se mantenga mirando al Todopoderoso, no tiene que tenerle miedo al futuro ni al pasado, porque el pasado ya, si confesaste a Cristo como tu Salvador y tus pecados, ya Él lo limpió con su sangre. Abba Shayama.
En el verso 33 dice, la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Oye bien, y su cuerpo se mojaba aún con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves de los cielos. Más verso 34, más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Que aprendan los ayatolas, que aprendan los políticos, que aprendan los presidentes, que aprendan los primer ministros, que aprendan los soberbios músicos, cantantes, predicadores, obispos, yo no sé, apóstoles, lo que sea. Que el que es grande es Dios, el que levanta es Dios, Abba Shama, el que da y quita es Dios. Que lo que ha pasado en este mes allá en Irán recorra el mundo, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado con los ayatolas, lo que ha pasado con Maduro y sus torturadores, lo que ha pasado y lo que va a pasar, porque también Dios ahora va a pasar por Cuba y Dios va a hacer una obra en Cuba y Dios permita que ya cuando este programa salga ya eso haya hecho. Y que los cubanos entiendan que la caridad del cobre no hizo nada. Ese canto muñeco que se llevaron para Miami para maldecir aquello allí. No es la caridad del cobre, no es la Virgen del Pozo, no. No es ningún muñeco, ni la Virgen de allá, ni la Quinquirá, ni la Pastorita, ni María Leonza, ni Gregorio el médico, yo no sé qué. Todos esos ídolos muertos es Dios. Y que el pueblo cubano entienda que la caridad del cobre no hizo nada porque es un muñeco con ojos que no ven, boca que no habla, oídos que no oye y no camina, la tuvieron que montar en una lanchita para llevarla a Miami. Espero que el pueblo cubano cuando se dé cuenta se olvida de los santeros y los brujos, porque Dios le va a dar una oportunidad, como vengo diciendo hace años. Prepárate porque me preparo para ir para... No me dejan entrar a ese país, pero me preparo porque tan pronto Dios limpie los aires y saque todos esos buitres que están, vamos a predicar el Evangelio. Y viene un avivamiento grande en Cuba, y viene un avivamiento grande en Venezuela, y viene un avivamiento grande en Puerto Rico, pero con los avivamientos hay persecución, con los avivamientos hay terremotos, hay casas, hay desastres, hay cosas terribles, hay juicios, pero entonces la gloria de Dios se manifiesta. Oye bien, y tengo que terminar esto. Y todos, verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad Dios en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el verso 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Dios cree en restaurar, Dios cree en levantar al caído, a limpiar el pecado y perdonar. Dice, y mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza, y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y todos sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y lo voy a repetir. A todos nosotros, empezando conmigo, con todos nosotros, líderes cristianos, predicadores, cantantes, lo que sea, políticos, millonarios y ricos y pobres. Ahora, oye, con esto está tremendo. Ahora yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, verso 37, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oh, gracias, Dios mío. Hermano, por eso yo una vez dije aquí en este programa, cuando muera Jimmy Swaggart, la maldita prensa que tenemos, la que ha estado criticando lo que ha pasado en Irán y defendiendo a los criminales y yéndose a la izquierda de Sodoma y Gomorra y totalmente tratando de obviar la intervención de Dios y hacerse creer que son más poderosos. Por eso toda esta prensa va a llegar un momento que van a arrepentirse y los buenos periodistas se asientan a decir la verdad.
La gloria bashandara basaya manda vaya más. Quiero decirle, mis amados hermanos, que recordemos en estos días que la grandeza de Dios está por encima de todo y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se recuerda la parábola del rico y el publicano y el rico? Y el publicano era el que recogía los impuestos, era vituperado por todo el mundo. Y el rico decía, no, yo doy diezmo, yo ofrendo, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Y Jesús dice, tú recibiste tu recompensa. Pero el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí, que he pecado contra ti, no soy digno de nada. Y no se atrevía ni a alzar su mirada al cielo. Y Jesús dijo, este recibió su recompensa en la tierra, pero este se humilló y Dios lo engrandeció. Eche para adelante. Y dije, y Jimmy Swaggart le recordarán el fracaso que tuvo. Y yo lloré cuando vi que eso se cumplió. Pero también lloro de agradecimiento que el pueblo y la humanidad no puede negar que después que ese hombre se humilló de su pecado, se apartó de todo, la gloria postrera en su vida, en el mundo entero, millones de Biblias, predicaciones en más de mil emisoras de radio y televisión, alcanzando el mundo, aunque la gloria pasajera la dejó atrás. Y muchos lo dieron por acabado ya y terminado, pero murió honrando al Señor. Y cuando tuvo que humillarse, se humilló. Y Dios, el que se humilla, será ensalzado. Vamos hacia adelante, mi hermano. Este año, la razón del clamor es que hay un ataque a nuestros niños. Esta basura que estos cantantes y estos individuos disfrazados de supuestos grandes patriotas han venido a maldecir nuestra tierra, a traer legiones de demonios. Yo vi los otros días, mientras estaba mi hija y yo en el Capitolio, que Satanás mandaba legiones, un ejército de ángeles caídos y demonios a este país, como cuando me recuerdo que Dios me mostró lo que pasaba con aquel huracán allá al frente. Y Dios está empezando a mandar su lluvia tardía. Y lo que Dios va a hacer cuando todos nosotros nos humillemos. Lo del día de clamor es nada más que una expresión absoluta que demuestra que si es posible que el diablo reúna 30,000, yo no sé, 100,000 gente adorando a un cantante y siguiendo sus asquerosidades y sus porquerías, y que pues ahí en una fiesta de la calle San Sebastián se alegan que reúnen en la borrachería, en toda la porquería que hay allí, millones de personas. Qué vergüenza sería, hermano, que la esperanza de Puerto Rico está en las rodillas, en las oraciones de los humildes, para detener lo que viene de camino y llevarnos Dios a un mejor destino y librarnos de lo peor y manifestar antes que suene la trompeta que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Puerto Rico es la isla del Cordero, no es la isla del conejo, ni del diablo, ni de San Sebastián, ni de ninguno, es la isla del Cordero que quita el pecado del mundo. Y sea que sepan que este pueblo, cuando alzó sus manos y le dijo al huracán que venía, ¿se recuerdan ese huracán? Y va atrás, y estaba el liderato político de este país. Fueron testigos de cómo Dios liberó por el clamor de un pueblo humilde a este país de esa tragedia. Y espero que ustedes ahora recuerden que vamos camino a clamor. Oren para que Dios nos provea todos los recursos que necesitamos. La ofrenda, pues tu ministerio de fe, si usted lo siente, si lo quiere hacer de buen corazón, hace su aportación a Clamor a Dios. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH móvil, a Clamor a Dios en la sección de negocios, o en todas las plataformas que dice ahí también en el Banco Popular, cuenta de Clamor a Dios, del Ministerio de Clamor, 140-012524, 140-012524, pero todo. Si no quiere dar nada o si no puede, la oración de ustedes es más fuerte y más importante que todo el oro del mundo, porque Dios provee de sus riquezas en gloria, sana, liberta, reconcilia, bendice, levanta la visión, reprende todo demonio, toda miseria, sana cuerpos, abre puertas, contesta oraciones, echa fuera demonios
y decimos, Dios es más grande que tu problema y hará lo imposible en tu vida. Nos vemos mañana otra vez. Tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. De esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves.